Hace algunos meses atrás Petroperú amenazó a César Gutiérrez, le dijo: usted vuelve a declarar sobre Petroperú y te vamos a empapelar. Digamos, era una carta grotesca de quién la habría escrito, ¿no es cierto? Bueno, César Gutiérrez vuelve a poner su pellejo en riesgo y vuelve a estar con nosotros para hablar de la situación de Petroperú. César, ¿cómo estás? Gracias por los riesgos que tomas. No, gracias por la invitación, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué fue de aquello? ¿Aquello quedó en la anécdota o volvieron a molestar? Bueno, yo contesté con un artículo en un diario de 2 páginas. Bueno, ya nunca más se volvió a decir nada sobre el tema. Nunca más, claro, ahí quedó. Así son las bravatas, pues. César, temas de Petroperú. Preocupado por lo que el Ejecutivo ha anunciado en términos de la recomposición. Quería preguntarte por lo siguiente. En conferencia de prensa en los exteriores de Palacio, el primer Alberto Otárola le explicó que se está buscando una norma que busca recomponer de manera inmediata el directorio de la compañía pública. ¿Por qué el recambio de directorios es una solución posible a los problemas de Petroperú? El primer Otárola ha anunciado varias cosas. El tema del directorio es una. Quería comenzar con este. Ya, ahora, indispensable, ¿no? El directorio vigente sencillamente tiene la responsabilidad de lo que ha ocurrido en el 2023. En el 2022, entre garantías y aporte capital, se le dio a Petroperú 2.300 millones de dólares. El último aporte fue de 1.000 millones en octubre del 2022. Este directorio, en el año 2023, pues ya no hay los 2.300 y ahora tiene un desfase de caja de 2.500. Entonces, esa responsabilidad, digamos, de poner la empresa en una grave situación, obliga a un relevo íntegro al directorio. Eso yo creo que es indispensable. El tema es que no es lo único, ¿no? Que anunció el primer Otárola. El recambio de directorio es una necesidad. Yo lo había anunciado anteriormente el ministro Arista y tanto el ministro Rómulo Mucho. Es una voluntad política, creo, necesaria. De acuerdo. Entonces, ese asunto nos parece bien y parece que había que hacerlo. Ahora, el Ejecutivo ha indicado que con estos cambios se busca profesionalizar Petroperú. O sea, estoy asumiendo que estos nuevos cargos directivos no serán cargos políticos, sino cargos profesionales. Y ahí hay que tener cuidado. O sea, el directorio vigente está formado por profesionales con pergaminos académicos, pero es gente más del sector petróleo y gas. Y hoy día el problema de Petroperú es un problema financiero. Entonces yo creo que hoy día lo corresponde a un directorio de gente que conozca finanzas y mire el largo plazo y el corto plazo, donde hay obligaciones inmediatas de 2.500 millones de dólares. Entonces no se está minimizando la profesionalidad o digamos los pergaminos académicos de los vigentes, sino creo que corresponde a otro perfil en este momento. Es momento para otro perfil. Así es, de acuerdo. De urgencia, ¿no? De acuerdo. Otárola detalló que también se ha dado luz verde a medidas de austeridad, a disciplina y calidad de gasto en relación con el flujo de caja proyectado en los próximos 5 años. ¿Por dónde se comienza a hacer austeridad en Petroperú? Bueno, Petroperú ha venido, a pesar de las estrecheces de caja, ha venido funcionando como si no pasara nada. Mira. O sea, ha habido un sinnúmero de concursos de cosas no prioritarias que en este momento podrían haberse postergado. Entonces la austeridad pasa por restringir ese tipo de concursos de cosas que no son indispensables en el cortísimo plazo, dada la situación. Entonces por ahí pasa. Alguien diría, y vamos por el tema de los salarios, es un tema ya de naturaleza laboral que es difícil. ¿Los sueldos de Petroperú son sueldos dorados? Son sueldos bien altos respecto a la administración pública, tal vez al nivel de Contraloría General de la República, tal vez al nivel del Banco Central de Reserva. A ese nivel son bastante altos para la administración pública. Pero retroceder eso es irse contra derechos laborales, con eso no puede. Pero hay recomendaciones de la consultora que contrató Petroperú que habla de disminución de personal. Y es un tema político nada fácil. Es más, la consultora que contrataron para ver un plan de reestructuración y de sostenibilidad financiera habla de no menos de 341 despidos. Entonces yo no sé si el nuevo directorio, el propio gobierno, va a tomar esa decisión que, siendo necesaria, políticamente no es fácil de implementar. Claro. Bueno, entonces, tenemos la recomposición del directorio, las medidas de austeridad, ¿no es cierto? Y lo siguiente que se ha planteado tiene que ver con la solvencia patrimonial.
que ha dicho Arista, no hay problema por ahí, que ese es un problema de liquidez. Y ha permitido la posibilidad de endeudamiento por parte de Petroperú. ¿Te parece que te hace sentido? Mira, ahí hay un tema, ¿no? Él ha hablado de solvencia patrimonial. Yo creo que la empresa está en insolvencia en el sentido de que los ingresos son insuficientes para pagar los costos que tiene, los costos operativos y la deuda. Desde ese punto de vista es insolvente Petroperú. Entonces, las alternativas que se tenían, pero ya el gobierno tomó una, porque esto es un anuncio, un decreto de urgencia que esperaba que se publicara hoy día, de repente en el transcurso del día sale como una edición extraordinaria de peruano, hasta el momento no se ha publicado. La decisión digamos, de dar garantías, no dar un desembolso en efectivo, eso ya lo han ratificado, que no van a dar desembolso en efectivo, tiene dos aspectos, ¿no? Te doy garantías del Estado, que es lo que se llama garantías soberanas, para que te endeudes. Nuevamente, podrías con esa garantía cualquier banca comercial, banca de inversión, darte dinero prestado. A mí no me convence eso, ¿no? Porque el antecedente... Al final es plata que pagar, digamos, ¿no? No, y aparte que el antecedente no ha sido bueno. Cuando te he dado en el 2022 2.300 millones de dólares, en el 2023 te sigue faltando. De acuerdo. Entonces yo veía más bien... hay que sacar la presión del corto plazo, que son 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de los próximos 12 meses. Y muchos de ellos ya vencidos. Entonces, una forma sería darle garantías a los documentos de cobranza que tienen los acreedores. Lo más urgente por pagar. Claro, pero no le des dinero. O sea, tú tienes una factura por cobrar a Petroperú como acreedor, como por ejemplo, proveedor. Dale. Entonces, te garantizo ese documento por cobrar y te digo que el plazo va a ser diferido, no sé, a 12 meses. Ese documento con garantía del Estado, tú puedes ir a un banco y vender el documento y obtienes liquidez. Es como lo que se llama el factoring. El factoring, claro. Eso podrías hacer. Hoy día no pueden hacer eso sin garantía. La garantía puede ir directamente al acreedor y entonces el acreedor se va a un banco y obtiene la liquidez. Eso es mucho más efectivo porque te quito a Petroperú toda la presión del pago inmediato de 2.500 millones de dólares. Claro. Y los acreedores han obtenido la liquidez, con lo cual Petroperú puede seguir operando y generando un margen para ir atenuando los problemas que tiene. ¿Esos son procesos muy rápidos o se dilatan en el tiempo? No, es muy rápido, porque el decreto de urgencia debería decir eso, pero creo que por ahí no van. Por ahí no va. Sería lo ideal. Creo que lo que está yendo, y lo veremos en el decreto de urgencia que publican, es te doy garantías, porque han hablado inclusive del Banco de la Nación de por medio. Sí, claro, claro. Entonces te doy garantías para que te endeudes. Y a mí no me gusta esa posición, porque la responsabilidad de la ejecución cuando has tenido dinero no es la óptima. Y hay que tener en cuenta que si bien es cierto, tú relevas el directorio, tienes un conjunto de plana gerencial que no es fácil relevar, porque no hay muchos profesionales del sector en el mercado. Y esa plana gerencial es una plana de años, con sus usos y costumbres, que creen que no pasa nada fuera del mundo Petroperú. Entonces el directorio muchas veces es rehén de las gerencias, y por eso yo no soy muy convencido de darle dinero, sino más bien las garantías a los acreedores y te quito la presión de pago. Pero me parece que la visión del Ejecutivo es, te doy garantías para que tomen más dinero prestado. ¿Y el perfil de ese presidente de directorio cómo debe ser, César? Yo creo que tiene que ser alguien que tenga credibilidad en el sistema financiero nacional e internacional. Pero alguien que no le tiemble la mano para tomar decisiones, César. Y firme, por supuesto. Pero esa firmeza tiene que ir en concordancia con lo que piensa el Ejecutivo. Claro. Pues cuando te digo, por ejemplo, hay un par de temas que ha planteado la consultora que hizo el informe de sostenibilidad financiera. El oleoducto tiene dos tramos, el ramal norte y tramo 1. El tramo 1 va de un sitio que se llama San José de Saramuro hasta la estación 5, que son como 300 kilómetros. Y dice, cierra usted ese tramo, porque eso le genera pérdidas. Tiene sentido económico, pero eso significa despido de toda esa gente. Claro. Entonces, más allá de los 341 que están pidiendo. La otra recomendación es el despido que te decía, que de los 341. Estos dos tipos de decisiones requieren mucha firmeza, no solamente del presidente del directorio, sino el respaldo gubernamental, porque de hecho la clase política se le va a venir encima, pero y eso tiene que manejarlo. Esa toma de decisión y esa posible austeridad emprendida, ¿llega a recuperar los 2.500 millones o te quedas por debajo? No, porque yo creo que la visión que están teniendo es casi la misma de este directorio. Es decir, tengo problemas, no voy a un cambio radical porque hay que negociar 3.000 millones de dólares en Nueva York, 1.300 millones de dólares en Europa, y lo que ha tenido es salvar la situación. Claro. Entonces,
pero necesitamos tener la certeza que las medidas que se tomen llevan al saneamiento de la empresa, y tal como está, solamente en una mirada de cortísimo plazo. De acuerdo. ¿Y el rol de FONAFE en todo esto cuál es, César? Eso, digamos, es un rol de ponerle límite a la liberalidad que han tenido en el gasto. Mira, pero no parece haber funcionado demasiado ese límite. No, es que no lo han tenido. O sea, Petroperú sale del FONAFE en el año 2006 por una ley del Congreso. Ah, ok. ¿Ya? Yo he sido un partidario de salir del FONAFE. Además, cuando fui presidente de salud, peleé por salir del FONAFE y se salió del FONAFE. El problema es que tienes que ejercer esa liberalidad con mucha responsabilidad y lamentablemente no la han tenido. Entonces lo que está teniendo a introducirle el FONAFE es un segundo nivel de aprobaciones de las decisiones del gasto presupuestal. Lo que está diciendo, ustedes proponen al FONAFE en qué van a gastar. El FONAFE vía la dirección ejecutiva y sus técnicos dirán si eso es pertinente o no. Y luego eso se eleva al directorio de FONAFE, claro, que está nombrado por varios ministros de Estado, claro, y en el cual se toma otro nivel de aprobación. Entonces es ponerle un límite a la liberalidad que han tenido, en los cuales se han excedido y hemos llegado a la situación que hemos llegado. Yo, siendo partidario de la salida de FONAFE, yo he escrito que era necesario regresar al FONAFE, en este caso de Petroperú, porque hay que recortar la liberalidad que se han tomado. ¿No? Si lamentablemente no es la mejor. Si no te puedes manejar tú solo, vas a necesitar que te controlen. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, tiene racionalidad lo que están planteando el tema del FONAFE, pero no son suficientes a medida. De acuerdo. Si este planteamiento del Ejecutivo funciona, imaginemos que va bien la cosa y todo se ordena, ¿en cuánto tiempo podríamos ver la casa saneada? No, va a demorar más porque, digamos, las presiones de pago no solamente son lo de corto plazo, hay presiones de largo plazo. Hay que pagar cerca de 340 millones de dólares entre intereses y una deuda con Banca Europea. Y eso es muy difícil pero que se tenga. Pero Petroperú hay deuda, César. Claro, pero el tema es que los ingresos que vas a generar con una refinería están partiendo de unos supuestos, claro, que yo creo que no son reales. No son reales. No son reales. Entonces va a ser muy difícil Parece, cumplir, ¿no?, con los costos operativos y cumplir con el pago de la deuda. Entonces ese problema no lo están mirando en conjunto. El ministro Arista, que realmente es el responsable, el ministro mucho desconoce todos estos temas, ha mirado la solución inmediata, salvo del problema por el momento. No sé si tiene un plan para mirar a futuro, me parece que no. Me parece que está mirando, salvo de la presión de los 1.500 millones de dólares, y vamos pensando en el camino con el nuevo directorio que deberían nombrar en los próximos días. Muy bien.